Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en el fascinante universo literario de Terry Pratchett mediante la segunda entrega de la saga de los magos, La Luz Fantástica. Después de ser testigos de las extravagantes peripecias en El color de la magia, ahora nos embarcamos en una nueva aventura que promete salvar al mundo disco de su inminente aniquilación. ¿Cómo? Bueno, eso es parte de la maravillosa trama que exploraremos juntos. Sinopsis. La secuela de El color de la magia comienza con Rincevin y Dos Flores, de nuevo sobre el mundo disco, que de repente parece estar metido en problemas muy serios. Y cuando un mundo entero es quien se mete en problemas, sus habitantes van detrás. Ha aparecido una temible estrella roja en el cielo que se hace más grande cada día que pasa, y los astrólogos dicen que no es precisamente una buena señal. Aunque claro, los astrólogos del mundo disco también tienen un zodiaco compuesto de cientos de signos y siguen descubriendo nuevos cada día a medida que la tortuga que transporta el mundo se desplaza por el espacio. Pratchett continúa con la parodia desenfrenada que inició en la novela anterior, aunque esta vez va dirigida a multitud de cuentos infantiles e historias como Conan el Bárbaro. Los peligros para Rincevin y Dos Flores, porque parece que el equipaje, el baúl asesino del segundo, no se preocupa demasiado, incluyen magos, cazarrecompensas, trolls, druidas expertos en hardware, no preguntéis, leedlo, fanáticos religiosos, conjuros con mala leche, dioses y, como no, esa famosa estrella roja que no presagia nada bueno. La Luz Fantástica es la única novela en la serie que continúa su trama exactamente allí donde la dejó otra novela, por lo que pierde algo de gracia si no has leído antes, El color de la magia. Sin embargo, las referencias a cuentos e historias de esta novela se captan con mucha más facilidad que allí sin necesidad de haber leído nada de fantasía antes. Podría valer como introducción al mundo disco, pero, ya que es una continuación, yo casi que buscaría otro. Análisis. La Luz Fantástica es la segunda novela de la saga de los magos, perteneciente al universo del mundo disco, y está, bien, a secas. Esta obra es la continuación directa de El color de la magia, comienza exactamente donde terminó la anterior y sigue el mismo transcurso, una aventura tras otra. Aunque, en esta ocasión, ya existe un motivo superior, salvar al mundo disco de la aniquilación total derivada de una estrella que se acerca cada vez más. En medio de esto, por si fuera poco, la alta cúpula de la Universidad Invisible busca a Rincewind, ya que, en su pasado como incipiente estudiante mágico, robó uno de los 8 grandes hechizos de todo el mundo disco, y, dadas las disputas por el poder al interior de la institución, las diferentes facciones involucradas quieren apresarlo a toda costa. Así, el mago precavido y el ingenuo Dos Flores se embarcarán en una serie de aventuras que los llevarán, desde luchar por la sobrevivencia, hasta la pelea por salvar al mundo disco, donde encontrarán enemigos y aliados por igual. Terry Pratchett deja un poco de lado la lluvia de referencias y se centra un poco más en desarrollar la historia con el humor, parodia y crítica social que caracteriza a sus futuras obras. Conclusión. Y así concluimos nuestro viaje por La Luz Fantástica, la obra que sigue encantándonos con el ingenio y la creatividad inigualables de Terry Pratchett. A medida que Rincewind y Dos Flores enfrentan desafíos cósmicos y desentrañan conspiraciones mágicas, la narrativa se enriquece con la distintiva mezcla de humor, parodia y crítica social que caracteriza las creaciones del autor. Este capítulo de la saga de los magos no solo nos ofrece una continuación emocionante, sino que también nos muestra una faceta más centrada en la trama, sin renunciar al sello característico de Pratchett. Así que, ¿qué están esperando? Sumérjanse en esta lectura llena de risas, reflexiones y un mundo disco que está al borde de la aniquilación. Déjame saber en los comentarios, si la has leído, ¿qué te pareció la novela? O, si te ha interesado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.